Entonces, analizar la continuidad de las funciones f y g. Bien. Entonces, voy a escribir acá la función. Profe, a mí me dio como resultado que la que es continua fue la G, Ok, ¿por qué? porque saqué el límite de la función y pues me dio 0, al igual que la G, entonces supuse que era eso. Eso es exacto. O Entonces, sea, así es. cumple con las dos condiciones. A mí también me dio así, profe. Listo, muy bien. Sin embargo, aquí hace falta una aclaración. Sí, otra un poquito. Bueno, lo que ustedes hicieron está bien. Ustedes analizaron la continuidad en cero. En cero, que es donde uno tiene esa duda si es continua o no, porque es donde ocurre el cambio de pasar de la función a una constante. Generalmente uno analiza la continuidad en esos puntos. Digamos en cero, que es el único punto donde se cambia la función. Con un valor aquí, ya sea 1 o ya sea el 0. O -1 fue que colocó ahí, ¿no? Sin embargo, cuando analiza la continuidad, pues tenemos que analizar la continuidad en todo el plano cartesiano. ¿Sí? Esta función está definida en todo el plano. Todo el plano cartesiano, hay infinitos puntos. ¿Sí? Entonces, analizar la continuidad implica analizarla en todos esos infinitos puntos. ¿No? Que una pregunta un poco más abarcadora. Que no nos dijeron analice la continuidad en cero nomás, sino en todo, analice la continuidad. Entonces uno dice así, escojamos, analicémosla primero en un punto que no sea el 0, 0. Digamos, consideremos XY, o sea un XY distinto del 0, 0. ¿Sí? Entonces la función, ¿cuánto vale si la evalúo en un punto distinto del 0, 0? La parte de arriba, ¿cierto? Entonces, f es igual a solo la parte de arriba. ¿Listo? ¿Y qué ocurre aquí? Que ya toma este valor cuando lo evalúo en ese XY. O si quieren, usemos otra notación. Escojamos cualquier punto del plano distinto del origen y llamémoslo X0, Y sub 0. Entonces la función evaluada en ese punto X0, Y sub 0 da esta parte de la función, da ese valor. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto es el límite de la función cuando XY tiende a X0, Y sub 0? Como me estoy acercando a X0, Y sub 0, con puntos que no son el origen, no son el 0, pues este límite se puede hacer por sustitución directa. También. Porque eso es lo que dice mi algoritmo en el paso 1. Si no se indetermina, lo hace por sustitución directa y el límite cuando XY tiende a X0, Y sub 0 da eso. Entonces satisfacen las dos condiciones de manera obvia, ¿cierto? Y entonces el caso problemático es el que ustedes mencionan, en el origen, en el 0, 0. En los demás puntos del plano no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo analizo la continuidad de esta? No sé si el libro le llama a esta G, F, ¿no? Primero, como dice el compañero, ¿se puede hablar en 0? Sí. F evaluada en 0 es igual a -1. Listo. Segunda condición. ¿Cuánto es el límite cuando X y Y tiende a 0, 0? ¿De qué? De la parte de arriba. O sea, uso la parte de arriba de la definición de la función. Que no me estoy acercando a 0, 0 con el propio 0, sino con puntos muy cercanos. Es un procedimiento ahí un poco mecánico, pero artificial un poco, pero bueno. ¿Cuánto da este límite? Entonces, notar que en el numerador tengo también una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Que esto se puede factorizar como 2x a la 2 más y a la 2 por 2x a la 2
menos y a la 2. Igual que antes, se puede factorizar. Y entonces puedo cancelar esos términos. Ese 2x a la 2 más y a la 2 puedo cancelar así. Y me sobrevive solo esto. Y eso se puede hacer por sustitución directa y como dice el compañero, da 0. Entonces la función cerca al origen se comporta como siendo 0. O se aproxima a 0. Entonces la función f no puede ser continua, porque ellos la pusieron a valer en 0, 0 la pusieron a valer menos 1. En cambio la g sí es continua, y la función cerca al origen se comporta como 0, y aquí la colocaron a valer 0 en el origen. Entonces g es continua. Y esa es más o menos la idea de continuidad. Pero en fin, nosotros y el libro tampoco se extiende mucho más allá de eso. ¿Listo? Mira, aquí yo estoy diseñando ya el quiz de multivariable, aquí. Yo lo hago con este editor de látex. Por aquí está, y este es el de ecuaciones diferenciales. Ya estoy diseñando los quizzes para ustedes. ¿No? Y les quiero explicar algo. Bueno. Este es el quiz de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Otro curso que yo doy. El día que ustedes vean el quiz van a ver una sola página, ¿cierto? Y van a ver 2 o 3 preguntas. Fíjense aquí. Aquí dice ecuaciones diferenciales. Me faltó escribir aquí algo. Pero miren la segunda pregunta. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Dice código 2, 8, 0, 5 y 6. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estas dos preguntas del ítem 2, del ítem A y el B, lo resuelven los estudiantes que terminaron, que su código termina en 2, 8, 0, 5, 6. Y acá yo colocaré otro código, ¿no? Los códigos restantes. Y es con un código. Y entonces no todos resuelven en el mismo quiz. Bien, es por pico y cédula. Listo, para que lo tengan presente ese día. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo ya coloco los códigos que faltan. Aquí. Aquí pone código y ya. Los que faltan, falta el 1, el 7. Todos los coloco aquí. Bien. Para que revisen ese día. Entonces no se van a asustar si ustedes ven un poco de preguntas, porque es que no son todas las que usted tiene que resolver, ¿no? Usted solo hace las que les corresponda a su código. ¿Listo? Claro ese detallito ahí. Bueno. Entonces, volviendo al libro, aquí hay otro ejercicio interesante que dice así, mire cómo me plantea la pregunta. Se me perdió. Bueno, el 83, el 83, el 84 ya lo sugerí como interesantes. ¿Qué más? Miren, el 88 también es interesante. Tiene que ver con continuidad. ¿Listo? Este es un ejercicio como para el parcial ya. No para el quiz, no para el parcial. Dice, dada la función f de x y igual a x por y a la 2 menos y a la 2 sobre x a la 2 más y a la 2. Dice, esta función f es claro que no puede evaluarse en 0, ¿cierto? Se indetermina. Si 0 no hace parte de su dominio. Pero dice, definir f en 0, 0, de manera que sea continua en el origen. Bien. ¿Qué harían ustedes al frente de esta pregunta? ¿Qué es lo primero que ustedes harían? Para saber cómo la vamos a definir en 0, 0, y si le vamos a colocar el valor 1, 2, o 3, o 4, o 5, o menos 1. Para que sea continuo, ¿qué tengo que hacer antes de todo eso? Analizar cómo se comporta esta función cerca del origen, ¿cierto? Es decir, antes de definirla en 0, 0, debo calcular el límite de la función cuando x ya tiende a 0, 0.
¿sí o no? Por decir algo, si da 1, es el límite. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nos conviene definir en 0,0 la función valiendo igual a 1 para que sea continua. Bien. Entonces, aquí implícitamente nos están diciendo calcule el límite cuando x y tiende a 0,0 de esta función. ¿Listo? Eso por una parte. Y es un ejercicio interesante. Bueno, preguntas. Hasta aquí. Y podríamos inclusive, nosotros podemos usar GeoGebra y graficar, ¿no? Intentemos graficar esa función a ver cómo se comporta ella cerca al origen, ¿cierto? Coloquemos aquí. Entonces, simplemente quitarle aquí el a la 4 y colocarle 2. Y multiplicarla por acá por x por y. Como la, o si quieren le coloco un paréntesis a esto. Le multiplico x por y. Listo, esta es la función. Entonces miren lo que dio. ¿Sí es esa? Es como parecía una silla de montar caballo, ¿no? Y parece que en 0, pues como que el límite vale 0, ¿cierto? Se comporta bien en el origen, ¿cierto? O sea, según esta gráfica 3D, ese límite tiende a 0. Entonces, nos convendría definir esta función f en 0,0, definirla como 0, valiendo 0. Y ahí sería continuo. Pero entonces hay que hacer todas las cuentas para probar que ese límite da, en efecto, 0. Bien, ahora ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hago ese límite? ¿Cómo pruebo que es 0? Porque es que no es una función típica. ¿En qué sentido? Pues porque no es como los casos anteriores que era fácil factorizar y cancelar un término y ya. Si bien aquí tengo una diferencia de cuadrados, de nada me sirve factorizar eso, porque el denominador no se puede factorizar. Tengo una suma de cuadrados, no tenemos una factorización de eso en los números reales. Entonces, si no puedo factorizar el denominador, no tengo nada con qué cancelar y de nada sirve. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo calculo ese límite? Podríamos, por el hecho de que aquí aparece x al cuadrado más y al cuadrado, podríamos tratar de usar coordenadas polares. Bien. Además que vamos a calcular el límite cuando x ya tiende a 0,0. Usar polares. Bien. Una pequeña idea aquí de ese ejercicio. Sí, entonces el denominador quedaría como r cuadrado. Y estos son de los últimos de la sección ahí. Y aquí quedaría, bueno, recuerden que tengo x por y. Y x es r coseno de teta en polares. Y y es r seno de teta. Esto es x por y, ¿cierto? Y eso está multiplicado por x al cuadrado menos y al cuadrado. Es decir, r coseno de teta. Todo esto al cuadrado menos r seno de teta. Todo esto al cuadrado. Esto es lo que tengo. Sí, pasando a polares. Entonces quedaría el límite cuando r tiende a 0. ¿Cierto? Es lo único que puedo hacer por ahora, ¿no? Y aquí, ¿cómo concluyo que eso da 0? Como nos dice la gráfica de la superficie. ¿Cómo podría ver eso? Pues miren, primero que todo, este r aquí,
con el r acá, r por r es r al cuadrado. Entonces, esos dos r, cancelemos términos. Esos dos r se cancelan. ¿Cierto? Este r aquí, con el de aquí, y todo esto. Eso por una parte, correcto. Ahora, ¿qué sobrevive entonces? Sobrevive coseno de teta, seno de teta. ¿Cierto? Miren que ese ángulo teta es un ángulo fijo, no se está moviendo en el límite. O sea, es como si tuviésemos una constante. Coseno de teta por seno de teta es un número cualquiera. No se está moviendo, el que se está moviendo es r tendiendo hacia 0. Bien, es una observación importante. Y aquí lo que está dentro del corchete, ustedes saben que el cuadrado distribuye en la multiplicación. Entonces me va a quedar aquí un r cuadrado por coseno cuadrado, y aquí va a quedar r cuadrado, seno cuadrado. Y quito eso. ¿Sí? Y miren qué interesante. Aquí tengo un factor común, que es ese r cuadrado. Y mírenlo aquí. Entonces puedo sacar factor común aquí, r cuadrado. Y aquí, dentro del corchete, me va a quedar solamente coseno cuadrado teta menos seno cuadrado de teta. ¿Cierto? Y el límite cuando r tiende a 0. Pregunta, ¿cuánto da ese límite? ¿Será que puedo hacer sustitución directa? ¿Sí o no? ¿O es que tengo problemas de indeterminación? Y esto va multiplicando. Sustitución directa, ¿se puede? Sí. Recuerden, teta es un ángulo que está fijo, son constantes. Todo esto es constante, esto es constante. Y r es el que se mueve. Como no tengo problemas de indeterminación, yo puedo colocar donde está r 0. Porque r tiende a 0. ¿Y cuánto da entonces todo? 0 por una constante de 0. Entonces el límite es 0. Bien, usé polares. Entonces, prácticamente ya resolví el ejercicio, ¿no? Esta función en 0, 0 conviene definirla como siendo 0. ¿Listo? Para que sea continuo. Porque cerca a 0 ya vimos en el límite que se comporta así. Tiende a 0. Entonces definimos la 100, 0, 0 y ya. ¿Sí? O sea, la idea es, ella no está originalmente definida en 0, pero nosotros podemos definirla de esta forma, definiéndola por partes. Diciendo, bueno, vamos a dejar que sea x por y, por x a la 2 menos y a la 2, sobre x al cuadrado, es el cuadrado, siempre y cuando, claro, x ya sea distinto de 0, y vamos a definirla como siendo 0, si xy, bueno, aquí no se escribe así, si xy vale 0, 0. Entonces, así la función definida, está definida en todo el plano ya. Está definida en todo el plano cartesiano. Bien. Y en 0 la definimos como 0 y es continua además. Pues esta es la redefinición de f. Entonces, f es continuo. Así. Listo, esa es la idea. Y bueno, usamos polares. Nos sirvió polares en este caso. Bien. Entonces, de esa forma, bueno, este es el ejercicio 88. Son de los últimos. Yo creo que ya con eso, con ese ejemplito ya basta. Y ahí termina la sección ya. Hay algunos ejercicios para discutir, desarrollo de conceptos. Y ya se acabó la sección. ¿Listo?
Entonces continuamos con la sección 13.3, que es derivadas parciales. ¿Listo? Antes de comenzar esta sección, ¿tienen preguntas sobre lo anterior? Y hasta la sección 12.2 sería el quiz. Recuerden, ustedes tienen clase conmigo de nuevo el viernes. Entonces sería el viernes de 4 a 5. Profe, ¿me repite hasta dónde va el quiz? De la sección 12.2, hasta límite y continuidad. Este tema que vamos a comenzar hoy no. Ya este tema será para el parcial ya. ¿Listo? O sea, el quiz incluye los temas de la sección 13.1 y 13.2. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar de derivadas parciales. ¿Sí? Recuerden que cuando comenzamos el curso, yo les dije más o menos que el primer corte, miren los temas aquí, el primer corte, es como hacer el curso de cálculo diferencial, pero con funciones de dos variables. ¿Sí? Por eso empezamos con dominio, límites, continuidad, continuaremos con derivadas, ¿sí? Máximos y mínimos, problemas de optimización, todo con dos variables. Lo que ustedes hicieron en el curso de cálculo diferencial. Yo nunca he dictado ese curso, pero sé qué es lo que hacen. Y el corte 2 de este curso tiene que ver con el curso de cálculo integral, ¿sí? ¿Cómo integro una función de dos variables? Cambios de variables para resolver integrales, ¿sí? Aplicaciones a los centros de masa, integrales triples, ¿sí? Entonces ya tiene que ver con cálculo integral. Y lo nuevo así, ya es el corte 3. Entonces por eso nosotros ahorita continuamos con ese paralelo con el curso de cálculo diferencial. Bien, entonces ahorita vamos a estudiar lo que se denomina las derivadas parciales. Y si ustedes saben derivar una función de una variable, si todos ustedes saben derivar una función de una variable, ya saben derivar una función de dos variables, que es lo mismo. ¿Sí? Derivadas parciales. Listo. ¿Por qué se habla de derivada parcial? Porque la función depende de x y de y. Entonces yo derivo primero con respecto a una variable y luego con respecto a la otra, ¿no? Entonces derivo parcialmente una parte, parcial de una parte, ¿sí? Cuando tenemos una sola variable fx, la derivada de la función es total, pues la función solo depende de x y calculo f' y ya. Pero aquí hay dos variables con las que tengo que tener cuidado. Bien. Ahora, ¿cómo es que uno deriva parcialmente? Bueno, si uno lee la definición del libro, ¿qué nos dice acerca de eso? Primero el libro nos da una aplicación de las derivadas parciales, ¿no? Dice, en aplicaciones de funciones de varias variables, suele surgir la pregunta, ¿cómo afectaría el valor de una función un cambio de una de sus variables independientes? Se puede considerar esta pregunta considerando cada una de las variables independientes por separado. Sí, claro. Lo que está diciendo esa definición es que si yo tengo una función de dos variables, puede ser que la función sea más susceptible cuando yo muevo la y que cuando muevo la x. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, si la función es así, x por 10 a la 100, ¿sí? Perdón, por y a la 100, ¿con quién cree usted que la función va a ser más susceptible cuando yo la evalúo en distintos puntos? ¿Con la variable x o con la variable y? ¿Con quién va a ser más susceptible? Miren, si yo evalúo la función en 1, f evaluado en 1, 1, da 1 por 1, 1, porque me daría 1 por 1 la 100, 1. Y si lo evalúo en el punto f evaluado en 1.1, 1, ¿cuánto me da?
me daría 1.1 por 1 a la 100, me da 1.1. ¿Sí? Pero si yo hago lo contrario, si en lugar de evaluar en 1.1, evalúo en, o sea, en lugar de que X sea 1.1, que sea Y 1.1, o si quieren, que sea 1.5 aquí mejor. Coloquemos aquí 1.5. Entonces da 1.5. Pero si hago lo contrario, X que valga 1 y Y que valga 1.5. ¿Cuánto da la función evaluada en este punto? Da 1.5 la 100. ¿Alguien sabe cuánto es 1.5 la 100? ¿Eso cuánto da aproximadamente? Usa la calculadora, ¿cierto? ¿O quién tiene una calculadora científica? 4,06 por 10 a la 17. O sea que es una cosa muy grande, ¿cierto? Señor. O sea, esto es gigantesco. Explotó, pues. Entonces, esta función, ¿con quién es más susceptible? Con la Y, ¿cierto? La Y medio muevo el valor de Y ya la función salta, da unos brincos gigantes. Y es muy susceptible con Y. Claro, ¿por qué? Porque es que aquí está Y elevado a la 100. Esa potencia ahí genera esa susceptibilidad a la función en Y. Entonces, las derivadas parciales, una de las razones o una de la información que nos puede dar es con respecto a qué variable la función es más susceptible a cambios. Bien, eso es lo que nos quiere decir el libro en esa parte. Por ejemplo, aquí hacen otro caso. Dice, para determinar el efecto de un catalizador en un experimento, ¿sí? Un químico podría repetir el experimento varias veces usando distintas cantidades de catalizador. ¿Sí? Como hicimos nosotros, primero hablamos en 1 y luego en 1.1, ¿no? Mientras mantiene constantes las otras variables como temperatura y presión. ¿Sí? Entonces, realiza el experimento solo cambiando la cantidad de catalizador, lo demás lo deja igual, constante. ¿Sí? Para determinar la velocidad o razón de cambio de una función f respecto a las otras, se puede utilizar un procedimiento similar, ¿no? Claro, entonces yo dejo constante temperatura y presión, muevo la cantidad de catalizador y miro qué tanto afecta eso. ¿Sí? Si no es mucho el cambio, entonces ahorita dejo constante catalizador y presión y muevo la temperatura. ¿Sí? Y entonces analizo. Cuando veo un mayor cambio del fenómeno físico que está analizando, digo, ah, no, aquí la temperatura es la que más afecta el experimento, o la presión es la que más afecta, de acuerdo al caso. Bien. Entonces la temperatura y todo eso tiene que ver con una razón de cambio, ¿sí? Porque miren, lo que uno está haciendo es, por ejemplo, tiene que ver con una razón de cambio porque yo estoy en una condición inicial X, tengo el X, y yo me muevo un poquito a la derecha, es decir, que al X le sumí un delta X. Y le sumí un delta X. Como hace un momento que tenía 1 y lo evalué luego en 1.1. En ese caso, el delta X sería 0.1. ¿Sí? Entonces yo quiero ver cómo cambia mi función cuando la evalúo en X, Y luego cuando la evalúo en X más delta X, y en esa pequeña modificación, Y. Quiero ver qué tanto cambió mi función, qué tanto le afectó este delta X en X, en la coordenada X. Entonces construye una razón de cambio, ¿no? Lo que se denomina la razón de cambio es esto. ¿Cuánto me dio la función en la perturbación? Menos el valor de la función antes de ser perturbada en X sobre el cambio que hubo. ¿Sí? Si yo pasé de X a X más delta de X,
El cambio que hubo fue delta X. ¿Sí? Entonces, esto es una razón de cambio. Ejemplos de razones de cambio, la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad es la razón de cambio de la posición. Es un delta de X por un delta de T. Velocidad, distancia sobre tiempo, ¿no? O la aceleración. Es un cambio en la velocidad. Es una razón de cambio. Listo. Entonces, cuando calculo esta razón de cambio, yo puedo tomar el límite aquí cuando delta X tiende a 0. A esta razón de cambio. Y a este límite, si existe, a este límite es lo que se le denomina la derivada parcial de f con respecto a x. Y se denota así. La derivada parcial de f con respecto a x. Sí, se escribe f con un subíndice, con este x. O también se escribe así. Con una d como torcida así. Derivada parcial de f con respecto a x. ¿Sí? Y esto me da la razón de cambio de la función en el eje x. Bien. Y miren que esta definición es muy parecida a la que ustedes ya conocen de la derivada de una función de una sola variable. ¿Alguien se acuerda cómo definieron la derivada de una función de una sola variable? F' de x no era un límite, que era la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo definieron ese límite? F' de x es igual a qué. ¿No era algo así como el límite cuando h tiende a 0? ¿No fue así que lo definieron? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo vio así o lo vio de otra forma? Que era fx h. En este caso, exacto. Estamos replicando esta idea del curso de cálculo diferencial. ¿Sí? Es una razón de cambio y luego tomamos el límite cuando h tiende a 0. En este caso, si yo cambio la notación y escribo aquí, en lugar de h, coloco delta de x, pues es lo mismo que tenemos abajo casi. Y donde está h, coloco delta de x. Y es lo mismo, ¿no? Prácticamente la misma definición. ¿Sí? Esta es la definición de la derivada parcial. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Preguntas? No. ¿No? ¿Se arrepintió mejor? ¿Con quién ven cálculo diferencial ustedes? ¿Con quién vieron? ¿Con el profesor Wilmer? Yo voy con el profesor Carrillo. Dani Bravo. Carrillo, ya. Con Dani Bravo. Palomino. Bueno, los profesores clásicos, ¿cierto? Más estrictos que yo, ¿sí o no? Entonces, esta es la definición formal del límite, de la derivada parcial, siempre y cuando existe. Pues entonces, si uno se pone a analizar esta definición, uno dice, no, pues si eso es así, yo ya sé derivar funciones de dos variables. ¿Por qué? Porque en esta razón de cambio, si ustedes se fijan bien, se está manteniendo a y constante. Y no está cambiando en ningún momento. Mire, y está quieta. El que está cambiando es x. ¿Sí? Con este cambio que se le da aquí, con este delta x. Todo aquí, y se mantiene constante. Y esa es la clave. ¿Sí? Si y se mantiene constante, entonces derivar parcialmente es lo mismo que derivar una función de una sola variable. Solamente manteniendo y constante. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Voy a hacer un ejemplo. Son definiciones análogas. Entonces todo lo que sabemos de cálculo diferencial lo podemos aplicar aquí de nuevo y ya. Nuestra vida va a ser feliz y alegre. Todo el mundo aquí sabe derivar esta función, ¿cierto? F de x igual a x al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Cuánto es f' ahí? ¿Cuánto es la derivada de esa función? 2x, ¿no? 2x, ¿cierto? Porque la derivada de una constante es 0. 5 al cuadrado es 25. La derivada de 25 es 0. Muy bien, 2x.
Sí, porque 5 es constante. ¿Qué pasa si yo hago un pequeño cambio en la notación? Si yo coloco aquí f de x, y, ¿sí? Y en vez de colocar 5, coloco y. Coloco y. Y me dicen calcule la derivada parcial de f con respecto a x. O sea, que derive esa función con respecto a x. ¿Cuánto me da la derivada de esta función con respecto a x? Si y se mantiene, y es como una constante porque en la definición del límite nos dimos cuenta. Y piénselo como si fuese el 5. ¿Cuánto da la derivada entonces? Yo voy a aplicar aquí el límite. ¿Cuánto? 2x más y cuadrado. 2x solamente, ¿no? ¿Por qué? Porque es que y es como si fuese una constante. Es como si fuese el 5 aquí. La derivada de x cuadrado más 5 a la 2 da 2x. Como y, si yo pienso que es una función de dos variables, y yo derivo con respecto a x, como lo coloqué en esta notación, entonces lo que estoy haciendo es que asumo que y es constante. Y, asumo que y es constante. Entonces, cuando vengo derivando con respecto a x, vengo aquí y me encuentro con este x cuadrado. ¿Cuál es su derivada, señor x cuadrado? 2x. Llego aquí, me encuentro con la y. Entonces le dice, bueno, yo estoy derivando con respecto a x y usted y. Entonces y le dice, bueno, si usted deriva con respecto a x, yo me mantengo constante. Ah, sí, se mantiene constante, su derivada es 0. Ah, bueno, aquí coloco más 0. Sí. Entonces, esta es la clave. Si usted deriva con respecto a x, asume que y es constante. Y análogamente, si deriva con respecto a y, asume que x es constante. Ahora, nos dio 2x. Si nosotros somos escépticos, ¿sí? Podríamos decir, no me gustó esto. Apliquemos la definición de derivada parcial y ya, y calculémoslo así, con un límite. No venimos de estudiar límites, ¿por qué no lo hacemos como está aquí, como dice aquí? Entonces yo le digo, bueno, listo, hagámoslo con la definición de límite. A ver si da 2x o no da 2x. Entonces, ¿cuánto es la función evaluada en el punto? Aquí aparece f evaluada en x más delta de x, y. ¿Qué función es esa? F evaluada en x más delta de x, y. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me da esto? Si f de x y es x a la 2 más y a la 2, ¿cuánto es x más delta de x, y? O bueno, ¿cuánto es f evaluado en 5, y? Donde está x coloco 5 y donde está y pues dejo y. Entonces si me dicen f evaluado en x más delta de x, quiere decir que aquí donde está x coloco x más delta de x. Aquí sería igual que como evalúo en un número. X más delta de x.